Desde que el Papa Francisco inicia su pontificado el 13 de marzo de 2013, no han cesado los ataques a su figura y posturas desde las redes sociales, especialmente por facciones ultraconservadoras dentro de la Iglesia y, cómo no decirlo, desde los países de habla hispana. Estos radicales se promueven como defensores de la fe y la tradición, y cada cierto tiempo se lanzan contra el Papa con argumentos impuestos a base de tergiversar sus palabras, alentando sus canales en las redes con el propósito de aumentar su público. El último documento publicado por el Papa, llamado Fiducia Sapiens, ha levantado una nueva tormenta que lleva circulando en las redes sociales, apareciendo en ellas múltiples comentarios desde los más insulsos y desinformados hasta los más falaces y ofensivos. Los detalles a continuación, desde la fe en punto de mira. Pero muy buenas tardes, buen fin de semana, buen lunes, buen martes, buen miércoles, sean todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Si usted siente que alguien lo observa, que tiene los ojos sobre su espalda, que de pronto va camino al aeropuerto, o que está llegando a su casa en México y siente que alguien lo observa, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos a Punto de Mira, este especial que tenemos hoy súper sinvergüenzón, no mentira, sinvergüenzón, no, muy interesante. Porque vamos a aclarar más bien las ideas sinvergüenzas que andan por ahí dando vueltas sobre todo este tema de la fiducia supplicans, que pues está dando mucho que hablar a instancias de que ya se termina otro año más, ¿no? Otro año y medio de la tragedia, la guerra, la violencia, la desigualdad social, etcétera, etcétera. No cambia mucho el mundo. Sin embargo, pues esto está dando mucho que hablar hoy en día y sobre todo parece que está tejiendo un velo, ¿no? Sobre la relación espiritual de las personas y sobre lo que significa. Así que aquí está, por supuesto, nuestro querido Álvaro de Jesús Forero, que es, además de nuestro analista político de cabecera, tenemos el honor de contar con él aquí en el universo de Madcast y en Punto de Mira. Y nos acompaña también otro personajazo de una envergadura espiritual admirable y envidiable, con unos conocimientos muy profundos acerca de todos estos temas, que es nuestro queridísimo y aún esquivo Jorge, porque hoy lo tenemos casi que por providencia divina aquí con nosotros compartiendo este espacio desde México. Así que muchas gracias, Jorge, por estar acá. Y Álvaro, bienvenido. Gracias, Ignacio. Yo creo que es lo prolífero y lo serio de la presentación. Vea, pude. Sí. El tema de hoy tiene bastantes aristas, ¿no? Porque en tiempos de Pío XII, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, lo acusaron a él de dos cosas primordialmente. Una, de ser un favorecedor de Hitler, porque sencillamente no quiso pronunciarse en contra del fascismo y él tenía sus razones, y la otra, no, ya se fue, de Jorge. que él no duró mucho. Ya se fue, Jorge. No duró nada. Ahí está, Jorge. Ahí está. No, ahí volvió. Le presioné sin querer, perdón. No fue sino que nombrara a Hitler y salió corriendo Jorge. Algo hay ahí. A ver. Ya, continúe. Bueno. Entonces le acusaron al Papa Pío XII de tener relaciones íntimas con una monja que nombró como su secretaria y que aparte de eso era alemana. Entonces era una novedad que estuviera una mujer, una monja en el Vaticano. Y obviamente las lenguas. Y en ese entonces incluso le mereció un artículo en un periódico. Entonces yo me pregunto cómo hubiera sido para Pío XII donde hubiera existido Facebook, o Twitter, o TikTok.
se lo habían tragado vivo. Ahora, al Papa Francisco le tocó el boom de las redes sociales, o sea, digamos, la magnificación de las redes, porque a Juan Pablo II y a Benedicto les tocó por los laditos, o sea, no de una manera tan frontal. Sin embargo, Juan Pablo II fue acusado muchas veces de ser indigenista, de ser comunista, bueno, de todo lo terminado en ista, porque como no hay nada que mantenga contentos a los fariseos modernos, como los llamo yo, que son los llamados tradicionalistas, ¿no? Que defienden la fe y la moral, ¿no? No. Y en cuanto a Benedicto XVI, que digamos que fue el papa teólogo entre Juan Pablo II y Francisco, también lo acusaron de ser alemán, de tener participación con las juventudes hitlerianas, de que los ojos eran como los de Chucky. O sea, le hicieron cuanto bullying pudieron a través de las redes sociales, pero en menor cantidad que Francisco, porque o sea, había menos auge en el asunto. Entonces es muy gracioso que cuando suceden estas cosas, salen estos temas, y empiezan, por ejemplo, las dubias de los cardenales, con que decían que el Papa Francisco es ambiguo, que no le entienden lo que dice. Yo no sé qué es lo que no entienden, ¿no? Entonces, que ambiguo, que porque lo que él dice o lo que promulga puede tomarse de diferentes vertientes, o sea, suceder muchas cosas, hacer muchas cosas con lo que se dice, interpretarla, es la palabra. Interpretarla de diferentes formas. Yo en una ocasión le comentaba a uno de estos, le decía, bueno, es que el Evangelio también es ambiguo. No, ¿cómo se te ocurre? El Evangelio es la palabra de Jesucristo. Le decía, pero es ambiguo. O si no, dígame usted por qué razón la Iglesia Católica tiene 12 divisiones dentro de la misma iglesia y los protestantes tienen más de 35,000 divisiones dentro de ellos mismos con el mismo evangelio. ¿Es porque el evangelio es ambiguo o porque es ambiguo quien lo interpreta? Entonces yo no creo que el evangelio sea ambiguo. Somos ambiguos nosotros en la forma de interpretarlo y como el hombre hace lo que se le antoja, ¿no? Moisés nos dio un certificado de divorcio. El Señor les dice, ahora yo les digo que quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. ¿Pero por qué nos dio un certificado de divorcio? Por su terquedad. Prácticamente obligaron a Moisés a dar un certificado de divorcio cuando el matrimonio es indisoluble. Siempre lo ha sido. Eso no es de ahora, de Jesucristo para acá no, desde la antigüedad. Pero es el hombre el que toma esas vertientes interpretativas de las cosas y termina haciendo lo que se le antoja y cambiando el orden de las cosas. Bueno, esto como introducción. Siga, Jorge, a ver. Sí, como nos mencionas, a lo largo de la historia, todos nuestros papas han tenido tener que soportar cierta resiliencia a la crítica social, porque pues obviamente ninguna sociedad está preparada para enfrentar los cambios y las situaciones que debe de enfrentar un papa, sobre todo con los cambios morales que las épocas van manifestando, que si ahora hay más inclusión, que si ahora tienes que hacer esto, que si ahora ya no se vale el otro. Entonces, tiene que irse volviendo la iglesia más tolerante, sin perder sus preceptos y dogmas, en cuanto a manejar conceptos tan profundos y básicos como es del amor de Dios, las bendiciones en este caso, y otros tópicos que muchas veces para personas que se encierran en el pasado, ideológicamente hablando, pues nos enfrentamos pues a casos de personas que les falta un poquito más de apertura de caridad, como dice el Papa, para entender pues estas cuestiones, estos conceptos. Por ejemplo, ahorita que mencionabas al Papa Pío XII, cada tiempo maneja su verdad sesgada. Por ejemplo, en aquel entonces, sí, como tú mencionas, Álvaro, me mencionaba lo de, pues sí, que el Papa Pío XII hizo esto, que era el Papa de Hitler, que no sé qué. Pero no te van a decir esas personas que el Papa en aquel entonces emitió un edicto
que inclusive en los periódicos apareció, casi ordenando a cada cristiano en toda Europa que recibiera a un judío como si fuera su familia. O sea, eso no lo van a decir. Y también el Papa instó, de hecho salvó muchas familias debido a eso, a que hizo un pedido a que todas las familias recibieran a los judíos, sin excepción, verlos como hermanos. Obviamente los judíos, sí, adelante. ¿Y sabes qué hizo también Pío XII? Levantó las clausuras de los conventos para que pudieran albergar cuantos judíos pudieran, o sea, conventos de hombres y conventos de mujeres, desde luego no mezclados, vestidos de monjes y de monjas para que no los tomaran presos en Italia. Él no quiso hacer un pronunciamiento contra Hitler por no causar una masacre mayor. Entonces, y eso no lo entendieron y todavía hay quienes lo acusan, ¿no? Como acusan a la hermana Teresa de Calcuta porque ella no convirtió a ningún hindú en católico, ¿no? Entonces, ya a ella le preguntaron un día, ¿cómo hace usted para convertir a los hindúes que son tan arraigados en su fe al catolicismo? Ella respondió, nosotros no intentamos, personas que ya son moribundas, porque esos son los que ellas atienden, nosotros no intentamos cambiarles su fe, sino les llevamos el amor de Dios a través del servicio. Eso es una cosa que hay que entender. Y es precisamente, digamos, utilicemos estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta para adelantar el tema que nos ocupa hoy, porque de lo que se trata es de la caridad y hacer una comparación entre la caridad y como antiguamente era la norma, ¿no? El precepto. El Papa Francisco dice, para que iniciemos, dice, lanzando un mensaje a los tradicionalistas en su discurso a la curia, dice, la verdadera herejía consiste en dejar de traducir el evangelio a los lenguajes y modos actuales. ¿Ya? El evangelio es uno mismo, desde hace 2000 años, pero la humanidad no. Nosotros venimos cambiando, entonces los retos tienen que cambiar, sin cambiar el evangelio, porque es lo que no se debe hacer, porque es la base, el sustento, el fundamento de toda la verdad. De todo se desprende del evangelio, a partir del evangelio. El magisterio, las encíclicas, la patrística, todo lo que está alrededor de la iglesia y lo que ha sido la tradición de la iglesia durante estos 2000 años, tiene como punto de partida el evangelio. Nada está por encima del evangelio. Tan Dios es la Santa Eucaristía, tan Jesús es la Santa Eucaristía como es la palabra. Tienen el mismo valor porque provienen de la misma persona. Entonces, en ese aspecto, el Papa dice la herejía verdadera no consiste solo en predicar otro evangelio, Gálatas 1:9, como nos recuerda Pablo, sino también en dejar de traducirlo a los lenguajes y modos actuales, que es lo que precisamente hizo el apóstol de las gentes, o sea, de los gentiles. Afirmó el principal líder cristiano del mundo en su mensaje navideño en la Curia Romana, en una franca alusión a los sectores ultratradicionalistas de la Iglesia que insisten en atacar la Santa Misa en lenguas vernáculas y pretenden volver a las mismas formas litúrgicas y eclesiales de siglos anteriores. Eso es, digamos, la pretensión de esa rama ultraderechista de la Iglesia que se denominan los tradicionalistas. Entonces vamos al punto de la fiducia supplicans. Jorge, ¿qué nos cuentas de esto? Pues en el documento, leyéndolo de manera completa, vemos que al inicio nos empiezan a comentar que anteriormente ya había habido una respuesta de nuestro Santo Padre Francisco al tema de unas interrogantes que venían plasmadas en una dubia
concretamente para responder a este para responder a las inquietantes que estaban teniendo, en base a lo que tenían los obispos alemanes hace algunos años. Entonces, se dio una responsiva en el 2021 y como al parecer, pues, siguió la pugna, siguió la inquietud, nuestro Santo Padre decide crear lo que viene siendo esta carta, para hacerles saber a ellos lo que es de manera más clara el punto en cuestión, que es el que estaban pues en pugna, ¿no? Es el concepto de que estamos bendiciendo algo, estamos bendiciendo a alguien. Lo que es lo que es el concepto de bendición, ¿no? Entonces, entonces lo que empieza a pasar aquí es de que empezamos a ver una serie de inquietudes en las redes sociales y a través de los medios. Como siempre vemos, cuando el Papa saca algo, siempre tiene que haber siempre un pero, ¿no? Ya no hay qué me va a aportar, sino qué pero le voy a poner. Entonces aquí vemos que nuestro Santo Padre pues empieza a explicarnos lo que tiene que salir, a explicar lo que es una bendición. Porque al parecer desde los sucesos que han acontecido últimamente, que los han catalogado de polémicos, pues actualmente pues hay mucha en las redes sociales, que si el Papa está queriendo te cambia los dogmas, porque da una mala interpretación a lo que el Papa está haciendo últimamente. Acaba nuestro santo. Le fue el audio. Qué bueno. En ella vemos cómo el Papa explica de una manera muy concisa y muy clara lo que es el concepto de bendición. Comienza partiendo desde que la misma existencia del ser humano es una bendición, que es, yo tratando de interpretarlo como viene en la carta, es como un río, que es una bendición constante de Dios. Entonces la bendición no implica necesariamente un prefijo, no implica condiciones previas para que el hombre reciba las bendiciones de Dios. Es algo que es incondicionado. Entonces el Papa es a lo que va en esta carta. Nos dice, es que una bendición a una o a varias personas debe de ser una bendición incondicional. Incondicional. No condicionada a ciertos requisitos que se deben de solicitar a la persona, ciertas situaciones morales. Esto en atención al carácter pastoral y en caridad que debe de demostrar el Evangelio. Por eso, el Papa siempre ha insistido que todo proceso debe de llevar un seguimiento pastoral en cada caso en particular. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos enfrentamos al principio, que el Papa en ningún momento del inicio dice, está intentando cambiar los dogmas, ni que lo que es pecado deje de ser pecado, sino explicar a grandes rasgos que la bendición es un regalo infinito de Dios para todos los seres humanos, y lo que haga cada ser humano con esa bendición ya es muy cuestión de si la aprovecho o no, ya es cuestión de cada ser humano. Exacto. Es que, digamos, como, bueno, yo dije que me iba a encargar más o menos de los puntos, pues, de comentarios después de lo que Jorge nos va llevando sobre esta carta de Fiducia Supplicans. Miremos un aspecto. Por ejemplo, cuando Jesús dice bendecid a quien los maldice, bendigan a quien los maldice, oren por quien los persigue, no devuelvan mal por mal. Entonces, si una persona me maldice a mí y yo le digo Dios te bendiga, o lo bendigo interiormente, Señor bendice a esta persona, ¿estoy bendiciendo la maldición o estoy bendiciendo a la persona? Es lo que hay que entender. ¿Qué sucede con la bendición? La bendición desata los nudos que ata la maldición. O sea, así como Jorge decía ahora, que dice el Papa que la bendición es como un río de agua constante, ¿no?
a través de los siglos de la humanidad, porque viene de Dios. La maldición es una oscuridad continua, presta a ensombrecerlo todo. Y de uno depende encender o no encender la luz. La oscuridad tiende a cubrirlo todo, pero uno tiene la capacidad y la potestad de poder encender es una luz ante esa oscuridad que se cierne y la oscuridad huye ante la luz. Entonces, por ejemplo, si un sacerdote, al terminar una misa, cuando él da la bendición para que todos los fieles se retiren, antes de decir pueden ir en paz, y la gente contesta, demos gracias a Dios. El sacerdote tendría que pararse y decir, venga un momentico, antes de darle la bendición a todos ustedes, entonces me hacen una fila los católicos fieles que viven correctamente y son puros, pulcros, santos, inmaculados, aquí en este ladito, los que son medio. Los borrachos se hacen acá, los adúlteros de este lado, las chismosas aquí, y los chismosos, porque los hombres a veces somos más chismosos que las mujeres, acá a este lado, y entonces, y los asesinos, entonces empieza a organizar a todo el mundo y dice, no, la bendición solamente de Dios solamente puede caer sobre los puros y santos y castos, y estos van a estar como el fariseo y el publicano. Menos mal, Señor, que yo sí soy santo, y no como todos estos adúlteros, borrachos, homosexuales, todo lo que lo rodea. No. La bendición del sacerdote, la bendición de Dios a través del sacerdote, porque no es el cura que bendice, la bendición de Dios a través del sacerdote llega sobre toda la humanidad, la que está presente en la parroquia, y se extiende hacia afuera. Miren, hay una cosa muy curiosa. El día famoso de la pandemia, en que el Papa salió con la custodia a dar una bendición al mundo entero, ustedes podrían pensar en algún momento que esa bendición que dio el Papa Francisco solo en la Plaza de San Pedro esa noche era solamente para los católicos y que solamente la podían recibir los católicos. El resto del mundo que se coma un cable. No fue así. Esa bendición abarcó al mundo entero en la condición en que estuviera. Porque Dios es Dios de todos, no de un grupito. Es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para no terminar siendo sectarios, ¿no? ¿Qué es un sectario? El que cree que solamente su sector, por eso eran la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Ellos creían que ellos tenían derecho a todo y los demás no. Asimismo, como los católicos somos para los judíos impuros, gentiles, porque no somos judíos, para los musulmanes somos infieles. De la misma forma se constituyen ellos en sectas, y dentro de la Iglesia Católica se han formado grupitos como el Remanente Fiel y otros tantos más que se han convertido en sectas, porque creen que ellos son los que tienen derecho a todo porque son santos e inmaculados y todos los demás deben ser segregados, y así no es la cosa. Ahora vamos a puntualizar sobre la bendición, precisamente de lo que el Papa Francisco aclaró en esa carta. Continúe, Jorge. Sí, gracias. Entonces, tomando en cuenta todo lo que nuestro Papa sabe, todos los rumores, todas las malinterpretaciones que se han hecho, nuestro Papa lo que intenta explicar es que la bendición es una gracia innata que Dios manifiesta a sus hijos a través del tiempo y a través de los siglos. Por el simple hecho de ser hijos de Dios, creación suya, somos merecedores de la bendición. El hecho de que la persona la aproveche o no la aproveche es cuestión de cada quien. Eso se me recuerda un pasaje bíblico donde nuestro Señor dice a sus apóstoles que cuando van a predicar, que bendigan a las personas, a todo que lo reciba, y el que no acepte o quiera la bendición,
dice, la bendición volverá a ustedes. Ese es un pasaje que menciona el Señor. También me acuerdo de una melodía que decía, el sol sale para todos, o sea, la bendición es igual para todos. De hecho, me atrevería a decir que cuando una bendición toca a alguien, vamos a ponerlo entre comillas, en pecado mortal, de esos, ¿cómo se dice?, empedernidos que nunca cambian. Las bendiciones no pretenden esclavizar al hombre, sino ir moldeando su corazón, ir haciendo al hombre más asequible a la voz interior de Dios. Eso me recordó el caso de una de las santas de la iglesia, ahí sí me pueden ayudar con el nombre, que tenía un esposo, que era un inconvertido, la golpeaba, era brutal, era salvaje el tipo, y ella pues era una esposa muy fiel, que estuvo, pues, no sé, 20, 30 años casada con él, y oraba todos los días por la conversión del hombre, y el hombre pues no, igual, hasta que llegó un momento en que no sabemos qué es lo que él miró, qué le ocurrió al corazón, y cambia. Entonces, del mismo modo, Dios espera hasta el final de los días del hombre su conversión, porque la conversión es un proceso, factor de tiempo, así como vemos que muchas veces un testigo de Jehová, alguien que otra denominación se hace católico, ahí nadie le pone un revólver en la cabeza y le dice, ahora te haces católico, no. Es un proceso que ellos van viendo, lo que son nuestros dogmas, lo que es el proceso, ven los testimonios y se van convirtiendo desde el mismo modo con la bendición. Yo bendigo a una persona, tal vez a lo mejor en ese momento, por ser la más pecadora, alguien me diga, oye, pero pues, ¿cómo estás bendiciendo si esa persona, pues mira, es bien pecadora, esa persona es bien tomadora, bien borracha, le pega a su esposa, y ¿cómo lo bendices? Porque el efecto de la bendición es como cuando tú echas alcohol a una herida. ¿Qué le ocurre? Va sanando, va cicatrizando, va haciendo estragos sobre los virus y bacterias que esa herida está provocando al contacto con el oxígeno. Entonces, del mismo modo, una bendición, alguien, digamos, entre comillas, infectado, un pecador, vamos a ponerlo de esa forma, va recibiendo la bendición. Tal vez no lo nota la persona, no lo percibe, pero en su interior se van dando los elementos para que esa persona se vaya acercando. Por eso cuando dice, si una persona se acerca a Dios y quiere la bendición, dice nuestro Santo Padre, ¿quién soy yo para negársela si él mismo está buscando a Dios? Ya es un inicio de un cambio, ya es un intento de cambiar. Entonces, cuando estas cosas se dan, por eso dice, nuestra iglesia no puede cerrar las puertas de la misericordia, porque sería la herejía, como tú mencionas, mi hermano. Álvaro, sería ir en contra del evangelio, cerrarle las puertas a todos, porque la misericordia y el evangelio es universal. Es para toda alma, para toda persona. Que no se conviertan, pues ya es algo diferente, que hay que dejárselo al corazón y el libre albedrío, que es lo que Dios nos ha dado a cada uno. Y en esto el Santo Padre puntualiza mucho, hace énfasis en eso, en que la bendición es incondicional. De ahí la diferencia entre un sacramento, que sabes qué, pues te vas a casar, bla, 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 a que sabes qué, te doy una bendición como persona, como ser humano en tu alma, para tu crecimiento. Sí. Y es que aquí hay una cuestión, digamos, vamos a puntualizar en el sentido digamos, de los... No me quiero referir tanto a los extremos, a los extremistas, porque los extremistas son tercos y para ellos no hay razón de ninguna clase, porque cualquier razón que uno intente darle a un terco de estos va a decir que es que uno está intentando defender lo indefendible, ¿no? Son jueces. Entonces, con una persona así es muy complicado hablar, porque dialogar, entenderse, porque ya tiene un sesgo, una posición que no le permite ver otra cosa. Y yo, sinceramente, yo no creo mucho en esos impolutos que se rasgan los vestidores y que se promulgan, pues, de ser unos fieles defensores en Facebook, ¿no? De la tradición de la iglesia y de todo esto, vaya a ver qué clase de vida tienen finalmente en el fondo, sin pretender juzgarlos tampoco, pero no es así. Todos cargamos un bultico encima que debemos llevar a cuestas.
¿Qué sucede? ¿Cuáles son uno, digamos, de las inquietudes de algunos? Que es que esta fiducia sapiens puede ser la apertura a que la iglesia termine aprobando el matrimonio, o sea, administrando el sacramento del matrimonio a los homosexuales y a parejas divorciadas, unidas o sea, parejas en unión libre provenientes de otro matrimonio, ¿sí? O sea, digamos en estado de adulterio. Entonces, ¿por qué es que se puede interpretar? Mire, cuando Pablo VI dijo el humo de Satanás ha entrado en la iglesia después del Concilio Vaticano II, ¿quería decir que el Concilio Vaticano II era el humo de Satanás? No. El asunto era que se prestaría en la apertura que hizo ese concilio, porque los concilios se hacían antes entre un grupito muy cerrado. Y lo que hizo precisamente el Concilio Vaticano II fue citar a los obispos del mundo entero y escucharlos, como se hizo ahora con el sínodo de la sinodalidad, que la iglesia dice, bueno, pero es que la iglesia no es solamente sacerdotes religiosos y religiosas, sino la iglesia es los fieles laicos en general. Escuchemos a los laicos en un sínodo. ¿Qué problema el que se armó? Porque es que entonces se está rompiendo la tradición. Eso es fariseísmo, ¿no? Entonces, ¿y por qué fariseísmo? Porque eso mismo hicieron con Jesucristo. Estás rompiendo la tradición. ¿Cómo que sanas en sábado? Tienes un demonio. Eres amigo de prostitutas y de borrachos. Y comilón encima de eso. ¿No? Expulsa a los demonios con el poder del demonio. Todo eso le decían a Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Por qué? Porque lo consideraban ambiguo. No entendían nada. Los apóstoles tampoco, porque tenía que aclararles, pues, hacerles una enseñanza sobre las parábolas aparte, cuando ya se separaba el grupo grande de las personas. Por eso el Señor dijo, gracias Padre eterno que has dado a los sencillos lo que ocultaste de los sabios y entendidos, a los que llamo yo complicados. Entonces, que se puede prestar el Concilio Vaticano II para que sacerdotes u obispos o en diferentes diócesis en el mundo entero, porque es que las parroquias en el mundo entero no se manejan con control remoto desde el Vaticano, ¿no? Y se pueda prestar para excesos, para una cosa, para otra, para una mala interpretación, para que un sacerdote cometa errores, sí, claro. Y es que antes no lo sabía. ¿Era todo perfectamente inmaculado antes del Concilio Vaticano II? No. Entonces, esos errores son los errores humanos. Entonces, lo que tú dices ahora, Jorge, no se le puede cerrar la puerta de la iglesia a nadie. El mismo catecismo habla sobre ese tema del trato y respeto que se debe a las personas, porque dice son muchas las mujeres y los hombres que tienen esa condición sexual, digamos en el caso de los homosexuales. Eso no quiere decir que la iglesia le está diciendo, bravo, eso es una maravilla. No. Están en una condición de vida irregular. Pero si uno se va a una parroquia cualquiera, yo hace mucho rato que no voy a misa parroquias en la comunidad mía, pero si uno se va a una misa en una parroquia cualquiera, ¿cuántas personas llegan a la misa un domingo que no comulgan? ¿Por qué no comulgan? ¿Porque no se han confesado? ¿Porque no hay quien las confiese? ¿O porque tienen una vida irregular de la cual no han podido soltarse, salirse, cambiar, están en proceso, pero sin embargo van a la misa? Entonces, ¿qué hay que hacer? En la puerta de la iglesia preguntarle, oiga, cuénteme una cosa, ¿usted todavía sigue viviendo con el marido de la vecina? Para saber si lo deja entrar o no a la iglesia, o el cura antes de darle la comunión al comulgante le tiene que preguntar si exactamente está puro y casto. Eso es la responsabilidad de cada quien. Y Dios obra en campos inimaginables. Por eso dice que escribe recto en renglones torcidos. Cosecha donde nadie ha sembrado y esparce donde nadie ha esparcido.
¿Por qué? Porque tiene esa capacidad. Cuando le dicen los apóstoles, bueno, y con todo esto, Señor, ¿quién se puede salvar? La respuesta de él fue, para Dios nada es imposible. Y a los fariseos les dijo, y a los impolutos les dijo, las prostitutas y las meretrices y los publicanos los van a preceder a ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las conversiones, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Las conversiones de una persona que ha tenido una vida que le duele adentro, ¿ya? Porque quien vive en una situación irregular no es feliz del todo. Algo le duele y algo le molesta. Las conversiones de esas personas son fulminantes en el momento en que les llegan. Y son agradecidos. Mientras el que vive ahí, no, pero ¿por qué? ¿Cómo así que le van a pagar lo mismo que a mí? O sea, va a ocupar un puesto superior o igual al mío, que yo he sido fiel toda la vida. Es la misma respuesta del hijo, de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Igual, Padre, te he servido toda la vida, he sido fiel a tus mandatos y a tus preceptos, y este hijo tuyo ni siquiera reconoce a su hermano como hermano, ¿no? Sino ese hijo tuyo, o sea, no es mi hermano, es tu hijo, pero no es mi hermano, pero eres mi padre, pero él no es mi hermano. Ese hijo tuyo se gastó tu herencia con prostitutas. ¿Realmente supo que se la gastó con prostitutas? Supongamos que sí, ¿no? Pero realmente tenía este muchacho, por eso es que yo digo la parábola del hijo sinvergüenza y del fariseo, ¿no? Esa es la actitud del fariseo, ¿no? Entonces, si este muchacho, ¿cómo venía, digamos, recreándonos la parábola, cómo venía? De la tierra extranjera, o sea, se hizo impuro para vivir entre los impuros. Encima de eso terminó cuidando cerdos de animales de pezuña partida, eso lo hacía más impuro. Se arruina ese país, se arruina él con él. Le niegan las cebollas que le daban a los cerdos y se acuerda de que en la casa de su padre hasta los sirvientes tenían la mesa servida. O sea, ¿qué fue lo que sintió el muchacho? ¿Arrepentimiento? No, sintió fue hambre. ¿Ya? Y como sintió hambre, se acordó que yo tan pendejo, aquí mendigando la comida de los cerdos y me la niegan, mientras que en la casa de mi padre el banquete, pero ¿cómo hago para regresarme? Después de que la embarré, me dieron la herencia y me fui soberbio. Pero un momento, me invento un discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como uno de tus sirvientes, pero que lo recibiera en la casa. Trae un discurso impuesto. Y viene el padre que lo ve venir de lejos, no espera que llegue y le dice al sirviente, ve ese sinvergüenza ese, dígale que llévelo allá para el establo y que yo miraré a ver cuándo lo puedo atender. No. Ese amor del Padre, ese es Dios, sale corriendo a encontrar cuando vio que el hijo venía. No se fue a buscarlo, póngame cuidado a esto, pero sí estaba a la expectativa de verlo venir, siempre con la esperanza de que regresara. Cuando lo ve venir de lejos, sale corriendo a su encuentro, se abalanza su cuello y le cubre su discurso de imposición de besos, o sea, no se lo deja prácticamente pronunciar, porque sabía que era impuesto. Inmediatamente lo restituye. Eso es lo que significa el anillo, la túnica y las sandalias. El anillo, la calidad de hijo de Dios. Lo restituye inmediatamente, como en su condición de hijo perdida, por haberse ido, haberse marchado a vivir entre los impuros. La túnica blanca cubre toda la inmundicia que traía y las sandalias nuevas para los pasos en adelante. Eso es el sacramento de la confesión. Eso exactamente hace el sacramento de la confesión. Para luego sí, no dijo, oiga, traigan a ese becerrito flaco que hay por allá, así es, y lo matan para ver si le damos de comer a este sinvergüenza. No. El más cebado de todos y armó un banquete, una fiesta,
mi hijo que estaba perdido ha regresado. Ese es el carácter de Dios. Nosotros, ¿por qué insistimos en ser como el hermano mayor de este? ¿No? Ese hijo tuyo. Yo te he sido fiel, pero este sinvergüenza se gastó tu herencia con las prostitutas. ¿Qué hubiera sucedido, díganme ustedes? Si cuando venía el muchacho del extranjero, porque él no venía en avión, ni en flota, ni en nada de esas cosas, ni si estaba arruinado no tenía ni siquiera para un burro que lo trajera, ni tenía que comer, cómo venía deshecho completamente, se hubiera encontrado con el hermano mayor por el camino que había pasado, dígame, había llegado. Nosotros no podemos ser ese hermano mayor. ¿Ya? El corazón y la esperanza tiene que estar por delante de cualquier obstáculo que queramos ponerle a cualquier persona en la condición en que se encuentre para su conversión. Y ayudar, porque nadie nos ha nombrado porteros del cielo. Este pasa y este no pasa, y lo decido yo, no señor. Entonces, la bendición va sobre las personas y es un alimento. La Eucaristía no es una galletita que se le da a la mascota por hacer la monería bien hecha. ¡Ay, tan lindo el perrito, tenga una galleta! Eso no es la Eucaristía. La Eucaristía es medicina para el alma y para el cuerpo. Es la transustanciación misma de la resurrección futura nuestra, de ese cuerpo que se muere y que se pudre. Hay muchas cosas que son muchísimo más altas de lo que a simple vista como fariseos y como segregacionistas y excluyentes queremos pretender e imponerle a los demás. Que hay curas que van a hacer las cosas al revés y que se va a prestar para que otros tergiversen las cosas y que sí, porque esa es la humanidad. Así somos. Pero la caridad y la bendición de Dios es la bendición de Dios y es para todo el mundo. Creyente, no creyente, ateo, sinvergüenza, criminal, el que sea. Para todos. Siga, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos estás comentando. Sobre todo en la parábola del hijo pródigo. Concuerdo mucho porque pues es exactamente, si Dios, que es Dios, está la expectativa de que volvamos, de cualquier indicio de nosotros que indique que queremos volver a Él está presto para perdonarnos y estar con nosotros, pues nosotros y entre nosotros como hermanos, pues la encomienda es prioritaria de la gran máxima que dio nuestro Señor Jesucristo, amados los unos a los otros. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en base a esa encomienda, pues pues imagínate lo que nos comentabas ahorita, imagínate pues en misa que dijéramos, oye, pues sabes una cosa, pues aquí se van a formar los que sí se confesaron para comulgar y están comulgados. Acá en esta fila los que no, los que tienen Dios, imagínatelo con una calculadora ahí. ¿Sabes qué? Pues tú tienes tantos pecados, punto 68 de gracia, tú punto 73, o sea, imagínate que estuviéramos como tipo de las matemáticas, estando dando un porcentaje de gracia a cada persona, pues claro que no. Dios la proporciona de manera, volvemos a decirlo nuevamente, incondicional. Y debido a eso, pues esa gracia, el hombre es el que decide si se llena de ella, de la gracia, o la desaprovecha. Permítanme. Ahí lo que está corriendo nada más es el factor tiempo. Permítanme el factor tiempo que tiene el hombre para convertirse, para volverse a Dios y para poder ser instrumento de su gracia para los demás. Ahí es lo que está corriendo nada. Permítame pero fuera de eso, adelante. Permítame, los interrumpo un momento para saludar a Gigi, que nos está saludando. Gracias, Gigi, por estar ahí. Ya nos dice, hay que saber leer entre líneas, no quedarse con lo literal. Muchas gracias, Gigi, por acompañarnos. Ella está aquí todos los días, está pendiente de lo que hacemos por acá. Un abrazo grande. Así te estás ganando una invitación a cenar, Gigi. Muchas gracias. Disculpen, continúen, por favor. Claro que sí. Entonces, apelando a esta máxima, vemos en toda la historia del Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de muchas manifestaciones de bendición entre hermanos, entre padre y hermano,
Y sobre todo nos dice nuestro Señor, bendigan a sus enemigos. ¿Qué mérito tiene que bendigan nada más a los buenos? ¿Qué mérito vas a tener? Bendice a aquellos que no te desean el bien, a los que te maldigan, a los que te desean el mal, porque en el fondo lo que estás haciendo es estás deseando su cambio, estás siendo misericordioso con quien no lo es. Entonces, eso es una gran máxima que provoca bendición al que la emite. Y como decíamos, si la otra persona no la quiere recibir, pues vuelve a la persona que la ofrece. Pero en sí, esa es la buena nueva resumida del Evangelio, que el Espíritu Santo se esparce, así como los apóstoles que se manifestó a través de 12 lenguas de fuego y se esparce a todos, y salen ellos a predicar el Evangelio. Del mismo modo, esa bendición se esparce en todo el planeta. Se esparce a predicar que estamos en una nueva etapa donde las bendiciones hay que aprovecharlas para que la gracia crezca dentro de nosotros y pues nos haga más que merecedores de la gracia de Dios, que bueno, nadie la merece, pero Dios nos lo otorga, ser partícipes, por así decirlo, ser partícipes. Entonces, es muy importante lo que hizo nuestro Santo Padre. Resumiendo toda la carta, lo que nos dice es, sean caritativos, no sean juzgones, o sea, no le pongan peros a la persona que se quiere acercar a la iglesia. Es lo que quiere decir que antepongamos la caridad, o como decía Miguel de Cervantes Saavedra, si has de romper la vara de la justicia, que sea con la vara de la caridad, no con el peso de la dádiva. Es lo mismo. En la caridad ha de romper la justicia, siempre y cuando esa caridad vaya a manifestar en el deseo de conversión. Pero bien sabemos que al final el corazón del hombre siempre se termina convirtiendo en Dios. Sí, es que yo no sé, tal vez yo he visto muchas cosas, he tenido muchas experiencias a través de la vida, desde que regresé a la iglesia, porque yo estuve 20 años por fuera de todo tipo de fe o ideología. Y no regresé por una enfermedad o por un accidente o por alguna cosa así, no, sino porque tuve una experiencia muy, muy personal, muy íntima con Dios. Y definitivamente no podía seguir intentando negar su existencia o apartándome de él. Y ¿qué te digo? A través me ha mostrado muchas cosas de lo que es capaz de hacer. Porque es que mire, aquí uno de los puntos álgidos es que porque los homosexuales, ¿no? Y a los homosexuales los cogen, les ponen el texto bíblico, creo que está en la carta a los romanos, en que dice que ellos no entrarán en el reino de los cielos. Pero resulta que en ese mismo verso donde se encuentra eso, están incluidos los borrachos, los avaros, los asesinos, los calumniadores, y a eso tendríamos que sumarle una serie de pecados, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero, o sea, que hicieron, como decías ahora, una balanza. No es que el pecado más grave es la homosexualidad, no, todo pecado. ¿Qué es un pecado? Un pecado es un mal que nos inferimos primero que todo a nosotros mismos y que puede ser extensible a otras personas. ¿Ya? Mal. Es un mal, y nosotros tenemos conciencia, desde que nacemos dotados de una conciencia. Un niño chiquito, el que ha sido padre, que ha tenido hijos, se da cuenta que el chiquitín ese que uno dice, ay, tan lindo el niño, también lo está mirando uno a ver cómo es que se la juega, ¿sí me entendés? O sea, cómo es que maneja los papás, y lo hace con el llanto, y lo hace con monerías, y él sabe que si él hace una monería y se ríe, entonces el papá y la mamá se van a reír. ¿Ya? Y si quiere una cosa que uno sabe que no se la puede dar, entonces llora, hace una pataleta para que se la den. O sea, hay una conciencia que le está indicando y está tratando de manejar las situaciones desde pequeños. Entonces, más con el crecimiento, ya las personas adultas. ¿Qué es lo que están, digamos, los ultra que están tratando de perseguir al padre Papa Francisco y tirarle piedra por todas las esquinas? Álvaro,
y es Disculpa, respecto tenemos de un que el problema ahí matrimonio, que la iglesia va a terminar aceptando, no, la iglesia nunca va a terminar aceptando que una pareja irregular se case, Álvaro, perdona, pero ni vivo. tenemos un problema ahí con el audio. Entonces, o sea, no hay peligros de esos peligros, ¿no? Es que la iglesia se va a acabar, ¿no? Jesucristo dijo que la iglesia no la podrá acabar nada. No podrá las puertas del infierno contra ella. Lo dijo muy claro. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Ah, que van a haber cosas terribles a través de los siglos y eso no. ¿Cómo arranca la iglesia? Arranca con el crimen de Jesucristo. Esto es una cosa terrible. Y antes de que lo asesinaran, él le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido cribaros como al trigo, o sea, sacudirlos. Pero no dijo, Satanás ha pedido cribarte, sino cribaros, o sea, en cabezas, pero se lo dice a Pedro porque es la cabeza, es a él y todos los demás, los apóstoles, cribaros como el trigo. Y yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas regresado, confirma a tus hermanos. ¿Usted cree que Pedro entendió lo que le estaba diciendo en ese momento? ¿Mm? O sea, se estaba refiriendo a todo lo que iba a suceder en la pasión. ¿Qué sucedió? Pedro lo negó 3 veces, todos salieron en estampida menos Juan. Y cuando regresa le toca a Pedro asumir su papel de primado de la iglesia, ¿no? Por eso es él y no ninguno más quien se levanta y da el primer discurso el día de Pentecostés. O sea, de la venida del Espíritu Santo, que es cuando decimos que oficialmente arranca la iglesia como institución. Y el Espíritu Santo ha estado presente en la iglesia desde Pentecostés y lo estará hasta el fin del mundo. Que van a suceder cosas y cosas y cosas y de pronto puede caer una bomba atómica encima del Vaticano y acabarlo, sí, pero eso no acaba la iglesia. Que la iglesia es Cristo. Y así quede un sacerdote en un rincón, en una cueva, por allá en la Patagonia, celebrando la Santa Eucaristía, ahí está la iglesia en la plenitud. Y todo lo demás lo hayan quemado. Entonces no tenemos por qué abrigar esos miedos y esas fanfarronerías de decir que es que la iglesia se va a acabar y que va a entrar el lobby gay dentro de la iglesia y esto va a suceder en el acabose. No. Pero sí tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que en este mundo de hace unos siglos para acá, pero especialmente los últimos 100 años, y más cerquita, pongámoslo, en los últimos 50 años, donde se empieza a desarrollar la tecnología, las comunicaciones y todas estas cosas, la manipulación del hombre comercial, de la avaricia sobre el hombre, es tan grande que ha montado ideologías para poderse lucrar de ellas y con eso arrastra masas. Y estos que vienen a sembrar todo ese pánico, en vez de aclarar, de decir, sí, es que pensemos qué es lo que realmente se está diciendo, lo que hacen es crear un mar de confusión, a la confusión de muchos confundidos. Por eso decía, váyase un domingo a una iglesia cualquiera, a una parroquia cualquiera, a ver cuántos comulgan y cuántos no, no por el hecho de mirar, de mirones, de chismosos, sino pensando, reflexionando un poquito, si la mayoría, ¿no? Si una mayoría de los que asisten a misa un domingo no comulgan es porque tienen, de alguna manera, su vida es irregular. Entonces, ¿por qué es irregular? ¿Qué les falta? ¿Ya? Por eso el Papa decía muy claramente cuando llegó al pontificado a los sacerdotes, les decía, salgan de las oficinas y úntense de oveja, porque el Evangelio no es un código de derecho civil, ni código de derecho penal, ni es una estructura monolítica de ley para legislar sobre él. El Evangelio es muchísimo más que eso. Entonces no se puede aplicar una ley de un solo rasero. Cuando usted se pasa un semáforo en rojo, le imprimen una multa.
Ay, es que lo que pasa es que yo no vi el semáforo, no importa, la multa es tanto. No, pero es que el carro de atrás me estaba pitando, no, la multa es tanto. No, pero es que estaba distraído mirando para el otro lado y cuando me di cuenta ya estaba encima, la multa se la aplican. Esa es la ley del hombre, de un solo rasero, monolítica. El evangelio no es así. Aquí tenemos otro comentario que nos dice Gigi. Yo tenía un amigo que era sectario católico y era literal una discusión diaria con él por cosas que yo hacía. Pero luego me venía a preguntar sobre mi vida sexual. Y yo soy bisexual, o sea que tan puro. Es sembrar pánico al santo Pedro. Nos dice Gigi aquí en este mensaje que nos... En los comentarios. En los comentarios. Sí, sí, sí. Cierto. Entonces, ¿qué pasa? No hay de qué preocuparse de que la iglesia vaya a tomar determinaciones, de que no sé qué, que hay una facción de obispos alemanes que están haciendo bestialidad así. Empecemos por Lutero, fue el primero que empezó a hacerlos. Que hay otros sí, así de sencillo. Que hay otros que van a hacer tal o cual cosa. Mire lo que hizo ¿cuál fue? El de Inglaterra. El que dividió la iglesia, de ahí salieron los anglicanos porque se quería casar con divorciarse de la mujer propia. Exacto. Entonces, claro que la gente está dispuesta a hacer todas las locuras que uno se pueda imaginar. Y pueden haber curas que hagan locuras, como hay curas que hacen bestialidades también. O dicen bestialidades, porque no vamos a ser humanos. Pero la iglesia es la iglesia es Cristo. Y mientras esté Jesucristo en la iglesia puede zarandearla, puede la barca mecerse y nosotros gritando, Señor, ¿dónde estás? Haciendo agua en medio de la tormenta, de un lado para otro, y el Señor durmiendo allá en el fondo de la barca y se le van encima y le dicen, ¿es que no te importa que naufraguemos? Se levantó, con una mano calmó el viento. Y los otros como locos desesperados, ¿de qué nos preocupa? O sea, el Señor está con nosotros. Lo escuchamos en todas las misas, a los que van diario, a los que van cada 8 días, a los que van cada año lo han escuchado. El Señor está con nosotros. Y respondemos, sí, con tu espíritu, pero parecemos loros. Ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. ¿Es tener confianza? Sí, dígame, Jorge. Eso me recuerda que cuando vean los foros de pues católicos, cuando salen estos temas precisamente sobre la bendición del Santo Padre, nunca falta el que primero que nada está en contra del Papa. Y siempre estas personas van acompañadas de un temor escatológico. Explican, no, es que está mal, bla, 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 y abajito. Porque dice la profecía de la Salet, bla. Dije, ya empezamos mal. Cuando empiezan a citar profecías, es de que hay detrás como decías tú, un cerco de prefijación mental negativista hacia el papado. Producto de leer muchas profecías que, oye, es que ¿sabes qué? Cuando veas que papa contra papa, que obispo contra obispo, pues mira, es que están atacando al papa, es papa contra papa, quiere decir que Benedicto XVI contra el papa, estamos en los tiempos. Siento que hemos tenido situaciones previas en ciclos anteriores, como tú bien mencionas. Entonces muchas veces la gente suele ser milenarista, piensa que irremediablemente, claro, primero hay que aclarar lo que es el Señor, nadie sabe el día ni la hora. No somos quien para decir eso ahorita. Tampoco es decir, despreocúpate, no va a pasar nada, pero como tú bien mencionas, ahí lo que está faltando es un poquito más de fe en Dios, de decir, si va a pasar, pues que pase, Dios está con nosotros. ¿Dónde está esa fe? Pues que según profeta. Si tenemos la fe, bueno, Dios nos va a dar los instrumentos para recibir o enfrentar cualquier situación, digo, porque pues yo estoy como que, ay no, es que mira, el fin de los tiempos, hay un anticristo, asústate, escóndete, no, o sea, estás actuando de una manera atemorizante y estás utilizando como punta de lanza un temor para que la gente vea en el Papa la encarnación de una profecía
negativa hacia él. Entonces, es muy común que vemos eso en los foros de que, no, pues es que mira esto que el otro, porque Sí. dice la profecía, porque dice la Virgen. Entonces, es, a, Sí, sí, sí. a villanos automáticamente a darle nombre a las personas. Entonces es algo incorrecto también. Aquí Gigi nos dice, el Señor está en todas las cosas, es lema de la iglesia donde voy, y nos pone entre paréntesis, sí, muy cada tanto, pero bueno, está bien. Ahora, yo Ahora no hay quiero dejar pasar. una cosa interesante Sí, ahí, y no me toma la cucharada, ustedes saben, yo soy medio radical en ciertas cosas, pero y yo creo que con esto que acaba de decir Jorge de la gente preocupándose por las profecías y porque el apocalipsis y por las señales, y porque el papa esto y que porque se levantaba y que el papa negro y que todas esas cosas que han venido, que son Vox Populi, ¿no? Es decir, siempre la gente está buscando como esas señales, pues yo no sé, a mí me parece que nosotros hace rato, pero rato, que estamos viviendo el apocalipsis. Porque aquí no más hay que ver lo distópico de este mundo, la cantidad de guerras, cuando uno se puede analizar el contexto de la realidad actual, es el apocalipsis. Esto es el apocalipsis. Que usted esté tranquilo en su casa escuchándonos y se coma un sándwich ahorita y se vea una serie de Netflix. Eso no quiere decir que no estemos viviendo el apocalipsis, la estamos viviendo. Lo que pasa es que hay un concepto cinematográfico ahí de que es que el cielo se va a poner rojo y van a comenzar a caer pájaros muertos y los peces van a salir de los mares y la luna roja y no. Ya nosotros estamos viviendo el apocalipsis. Esto como está el mundo hoy en día, esto es un apocalipsis. Padre contra padre, ya lo estamos viviendo. Que es una distopía tremenda, pero lo estamos viviendo, ¿no? Ahí verás si busca asidero espiritual o no, ¿no? Entonces sí, cosa claro. suya, me callo, no digo más, ya, chao. Es que entre lo que estabas diciendo, Nacho, hay un punto que es bien interesante y es que hay que entender una cosa. Estos hablan de que estamos en el fin de los tiempos. Eso se viene hablando desde San Pablo. O sea, 2023 años atrás. El fin de los tiempos arranca en la anunciación y termina en el juicio final. Ese es el fin de los tiempos. O sea, ¿qué tiempos son estos? La era del cristianismo. Para los que quieran creer en Jesucristo, para los que no. ¿No? No quiere decir que no van a suceder ciertas otras cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que se anunció? Lo que se dice. Habrá guerras y rumores de guerras y la gente huirá aterrorizada por el ruido del mar y de las olas. ¿Cómo íbamos a ver todo eso sin la tecnología de hoy? ¿Cómo nos vamos a enterar de las guerras y los rumores de guerras cuando no había ni telégrafo? Por ejemplo, ayer hablamos de 1462 en la batalla de las antorchas en Valaquia, de los valacos contra los otomanos. Para ellos también fue el fin del mundo, una locura de esas 20.000 muertos en una sola batalla, en un día. Y a punta de espada. Y aparte Y de a eso, punta de espada. y aparte de eso, encuéntrese con el camino de empalados, a ver si eso no es apocalíptico. Claro, si no es apocalíptico. Y fuera de eso, el Vlad Tepes, el príncipe este de Valaquia, el Drácula, como pasó a la historia, ¿qué hizo antes de que llegara el otomano a las costas de Rumania? ¿Qué hizo? A su mismo pueblo lo masacró y quemó los cultivos para que los otomanos no pudieran surtirse de víveres y de lo que necesitaron, y lo que encontraron fue una masacre total de gente, de niños, de mujeres, de hombres, de campesinos. Era una estrategia de guerra, ¿no? Entonces eso puede justificar cualquier cosa. Fue una masacre. Entonces, hablemos del fin de los tiempos. Lo que tú decías ahora es que las guerras, ahora estamos a punto de que algún animal es decir mucho, alguna bestia, ¿no? Oprima un botón y vamos a ver, ni siquiera vamos a ver la luna roja, sino una bola roja que nos va a consumir a todos. O sea, una conflagración nuclear haría algo así parecido. Como en este caso. Entonces, no. Sí. Sí, perdón. Como en este caso, retomando
un tema un poquito más actual de lo que nos comentas de los otomanos. Por ejemplo, mucha gente, Veniéndonos un poquito más para acá, para el futuro. hablando ya de temas, pues, guerras apocalípticos, culpaba mucho a Estados Unidos de haber detonado las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, de miles de civiles muertos, sin contar las personas que quedaron con cuestiones de enfermedad irremediable por la radioactividad y todo eso. Pero mucha gente no se pregunta qué hizo Japón en China cuando destruyó la antigua capital china, asesinando a miles, si no es que millones de personas, decapitando, violando ciudades enteras, destruyendo. Dicen que es uno de los peores genocidios, peor que el holocausto nazi que realizaron los japoneses en aquel entonces en China, que fue en el año de 1948. Entonces, aquí no se trata de ojo por ojo, ni diente por diente, por supuesto, pero si hablamos de fines de los tiempos, cuando estaban sucediendo esos acontecimientos, la gente estaba horrorizada enterándose de ese tipo de noticias y diciendo, pues estamos en los tiempos finales, una bomba atómica. Claro. No, y que ahora todo lo vemos en vivo y en directo, así de sencillo, porque las comunicaciones lo permiten. ¿Quién se iba a imaginar que el tsunami de Japón lo íbamos a ver filmado desde el aire, cómo iba avanzando y destruyéndolo a todo a su paso? Es el tiempo en que estamos viviendo, es diferente. Pero asimismo la mentalidad del hombre debe cambiar, girar un poco porque hemos roto muchos mitos. Un eclipse de luna antiguamente, un eclipse de sol era un presagio de maldición. Ya no, ya sabemos que es que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y lo oculta. Le disminuye su luz o hay una parte en la Tierra donde hace un cono de sombra y anochece por unos segundos. Me tocó en la ciudad de Cali hace muchos años uno así, eso es espectacular. O el eclipse de luna, no es un presagio de maldición, ni se va a acabar el mundo, ni va a llover fuego del cielo. Yo escuché a una persona decir un día que si el hombre pisaba la luna, iba a haber un cataclismo en la Tierra. O sea, hay muchas cosas, hay muchos mitos que debemos desarraigar y quitarnos de encima. Pero por encima de todas esas cosas, lo que más puede dañar a la humanidad son los prejuicios y los sesgos, ¿no? El prejuicio de los dos legistas que subían y vieron un hombre que habían asaltado a unos bandidos y lo dejaron mal herido tirado en el camino. Y como el precepto les impedía tocarlo porque se contaminaban con la sangre del herido para auxiliarlo, quedaban impuros, ¿no? Y como no sabían quién era, no podían tocar un gentil, un pagano, no sabían quién era el que estaba ahí tirado. Entonces prefirieron el precepto de la caridad y siguieron de largo. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta el legista a Jesucristo. Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué recitas todos los días? El Shema de Israel. ¿En qué termina el Shema de Israel? Y a tu prójimo como a ti mismo, porque habla del amor. No habla de la ley, sino del amor. Entonces, pero ¿quién es mi prójimo? Y nos hemos preguntado por qué preguntó eso. Porque prójimo no eran sino ellos, porque eran sectarios. Todos los demás, pasto para el infierno. Entonces el Señor le pone como ejemplo la parábola del buen samaritano, con lo que más detestaban ellos que eran los samaritanos, porque eran mezcla de judíos y árabes. Nosotros lo hemos hablado ya varias veces. ¿Ya? Y es el samaritano el que lo auxilia. ¿Y quién es el que estaba ahí caído que no se puede definir? Porque definimos los dos legistas y el samaritano, y el que estaba caído, ¿quién era? El que estaba caído representa a Cristo, representa a cualquiera de la condición que sea judío, árabe, norteamericano, chino, homosexual, heterosexual, loco, asesino, ladrón, mentiroso. Es una persona que está ahí necesitada de auxilio, y el deber de nosotros es auxiliarlo sin mirar ninguna condición, ¿no? Sin poner por delante ningún precepto.
yo no me puedo acercar a un homosexual porque me contamina. Entonces, yo creo que esto, la bendición es sobre las personas, que quede bien claro, no es la bendición sobre la condición, ni tampoco es asimilemos esa bendición como que los están casando, como si fuera el matrimonio, no es como si fuera nada, es lo que es. ¿Ya? Y no quiero terminar este programa sin decir algo, y lo voy a decir directamente a los católicos. No tengo nada contra los protestantes porque tengo muchos amigos que son protestantes y de gran afecto. Pero lo voy a decir de esta manera. Desde Lutero para acá, la Iglesia Católica ha tenido unos enemigos bien puntuales y bien sagaces dentro de las comunidades diferentes protestantes. Y hay unos de esta época que muchos conocen, y voy a mencionar dos nombres. Uno de ellos es Gary Lee, y otro de ellos es extinto, que se llamaba Gigi Avila. Ya murió. Enemigos declarados de la iglesia que no han cejado un minuto en señalar a la iglesia y al Papa de Roma, el que sea, como el anticristo, a la iglesia como la bestia, y la ramera de Babilonia, todas estas cosas, todos esos epítetos sobre la iglesia, y llaman a los católicos, salgan de esa cueva de perdición, y los llaman hacia sus grupos, ¿no? Hacia sus sectas, obviamente para después esquilarles la lana, o sea, el dinero, o los diezmos. Y estos señores que señalan al Papa, han señalado los papas y señalan a este Papa como anticristo, como hereje, como demonio, como Satanás, como todas estas cosas. Y escuchan a los católicos de media petaca, los medio flojos, los no instruidos, que son bastantes, oír a estos protestantes pastores decir esas cosas de la iglesia, y van y escuchan o leen de uno que está dentro de la iglesia y que posa, ¿no? Se exhibe como un defensor de la fe, de la verdad, de la tradición, el el del mayor conocimiento, diciendo lo mismo, cosas parecidas que el protestante. ¿Dónde va a terminar ese católico? Díganme ustedes. Le van a dar la razón al protestante y cogen para ese lado. Le están allanando el camino a ese tipo, al éxodo de católicos, pues yo llamo ovejitas de lana católica, flojas y protervas, hacia las sectas de los protestantes, los sacan de la iglesia, porque están haciendo el trabajo más sencillo a los otros. Satanás ha pedido cribaros como al trigo. Y yo he rogado por ti, le dijo el Señor a Pedro. Quien criba a Pedro, inmisericordiamente y públicamente está haciéndole el trabajo a Satanás. El mismo oficio que Satanás pidió para hacérselo a Pedro y a los demás apóstoles. Porque sacudiendo la cabeza de la iglesia, sacude toda la iglesia. Arrasado el pastor, disperso el rebaño. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Al Papa Francisco hay que entenderlo por su idiosincrasia, por su forma de ser, es latino, es argentino, tiene sus dichos, pero para entender al Papa Francisco yo le aconsejaría muchísimos que traten de orar un poquito entre la vida de San Francisco de Asís. Esa es la mejor manera de entenderlo a través de San Francisco de Asís. Gigi te dice... Y a través del Evangelio. Porque lo ha dicho muy claro. Señor, aquí Gigi... Tenemos... Perdón, Álvaro. Aquí Gigi te dice, vivo Álvaro que sabe separar la persona de la religión. Te mandan un vivo. Gracias. Siga, Jorge. Sí, bueno. Yo terminaría también haciendo el comentario de que tanto nuestra iglesia como una bendición no es elitista.
no es para unos cuantos, no es para pues, los hermanos y familiares del sacerdote, o para el que mejor se porta, o para el que más apariencias proporciona, ¿no? Aquí es para... Y decir que el concepto que nuestro Santo Padre quiere dar a entender como bendición es un atentado a los dogmas de la iglesia, porque intenta cambiar la ley de la iglesia, abriéndole puerta a otro tipo de cosas. No es más que un temor infundado, es una, es un, es una señalización sin bases, porque tanto las mismas cartas que el Papa ha hecho, como sus discursos, como sus hechos, jamás han apuntado a que la iglesia tenga que modificar sus dogmas hacia algo que no es. Simplemente nos señala que el camino del evangelio se basa en la caridad, y la caridad no tiene precio, no tiene un costo, y la caridad es algo que nace en nuestro corazón y que es mandato de Dios hacia nosotros, ser caritativos con nuestros hermanos, y el bendecir a otra persona sin importar su condición, es algo que se otorga desde nuestro corazón, lo que es una bendición. Aquí no implica, como la misma carta del Papa nos lo dice, aquí no implica que esa bendición está formalizando relaciones o aceptando cierto estilo de vida de la persona. No está implicando eso, sino siempre está diciendo: bendigo tu persona, bendigo tu mente, tu corazón, tus actos, para que seas más propenso a recibir el amor de Dios. Eso es todo. Aquí no está tratando de cambiar el libre albedrío de esa persona para lo que quiera hacer, que nos quede muy claro, muy claro eso. Lo que el Papa intenta hacer es decir que seas más propenso, que con tu libre albedrío aceptes a Dios a través de una bendición. Porque la bendición no es ni un conjuro mágico como algunos protestantes lo pueden tomar. La bendición es simplemente el que recibas el Espíritu Santo y el que recibas los bienes de Dios, y aceptar un cambio para acercarte a Dios. Así de sencillo. Y lo que la carta dice es exactamente eso. En ningún momento afirma otra cosa negativa. Y pues lo primero que yo sugeriría a todos mis hermanos católicos que nos están leyendo es leer, Sí. porque es muy triste que dicen: sí, ya la leí, pero no, pues es que no la leíste, pero no la entendiste. O sea, muchas veces el entender es profundizar, ponernos en el lugar de la persona, empatizar, saber qué nos está queriendo dar a entender, y no anteponer prejuicios, como tú lo mencionabas, mi hermano, prejuicios personales, y pues como anteponer dichos y situaciones a lo que el Papa realmente nos quiere decir, que es caminar de manera pastoral entre hermanos, hacia el acercamiento a los que están lejos, que se acerquen, que es lo que queremos. Y no solamente a los católicos, sino a todos, porque finalmente esto es un tema cultural, un tema antropológico, un tema social que influye, y que al igual que uno no puede dejar de lado, por ejemplo, lo que piensa el mundo árabe, o lo que piensan los sionistas, o lo que los movimientos protestantes, e inclusive los movimientos espirituales de otra índole, inclusive los satanistas. Hay que estar pendiente de todo lo que dicen por ahí, porque pues eso es parte de la construcción de la realidad, ¿no? Ahora, pues, si usted decide a qué hacerle caso, ¿no? Eso sí ya es otra cosa, pero bien vale la pena analizar esto, porque pues esto influye en una muy buena cantidad de la sociedad, ¿no? Y puede determinar ciertas políticas sociales en determinados países, en determinadas culturas. Entonces vale la pena aprovechar estos espacios como el que abre Punto de Mira, para poder ver esto desde una manera objetiva y profunda, ¿no? Y no simplemente desde la radicalización, o desde la emocionalidad, ¿no? O desde la religiosidad, ¿no? Sí. Y hay una cosa no que... me puedo quedar callado yo, hermano. ¿Qué hago? Ya, me voy a Sí, cortar no, la tranquilo, lengua. Ignacio, Ignacio está muy bien, tus aportes están muy puntuales. Hay una cosa bien curiosa, mis estimados contertulios y los que nos están escuchando.
En la escatología del Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 25 en adelante, cuando se sucede el juicio final, ¿no? Ese juicio final viene después de la resurrección de los muertos. Algunos dirán resurrección de los muertos, ¿cómo así que es eso? Ay, eso es una cosa, son temas que hay que ir tratando poco a poco. No es en la tierra, no sucede ese juicio, no sucede en la tierra. No se puede describir exactamente dónde, pero seremos llevados a otro lugar, donde será aquel juicio, donde todo aquel que pisó la faz de la tierra desde Adán hasta el último que murió, porque los que estén vivos para ese momento ya no mueren, sino son transformados en un instante, dice la escritura. Y son una multitud, no son 144,000, son una multitud que San Juan describe incontable, que vio venir vestidos de blanco, lavadas sus vestiduras y blanqueadas en la sangre del cordero, dice, con palmas en la mano. Entonces, y cuando nos presentemos en la única vez que Jesucristo será juez, porque todo este tiempo Jesús es misericordia. Entonces, ¿qué va a decir ese gran juez delante de todos? Porque el infierno devolverá a sus condenados, todos los que están en el infierno, todos están presentes ahí, toda la raza humana de toda la secta. ¿Qué tan grande es eso? ¿Qué tan grande es la multitud? Es incontable. ¿Y qué es lo que va a decir Jesucristo? Pues porque esas palabras ya las pronunció. Son las que, ¿y qué será lo que va a decir? No, él no va a decir ciertamente una fila de católicos acá, los anglicanos por este lado, los luteranos allá, los ateos por este otro ladito de acá, háganse para allá, para la llena a la izquierda. No. Él lo que va a decir es, venid benditos de mi Padre, a gozar de la herencia que se les ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, enfermo y me visitaste, preso y me socorriste, desnudo y me vestiste. Señor, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones y no te auxiliamos? Cuando lo hicieron por cualquiera de vuestros hermanos, el más pequeño de todos. ¿Quién es el más pequeño de todos? ¿El cura de la parroquia o el que camina con el pecho salido, ¿no? Mostrando que es un hombre santo y fiel con la Biblia bajo el brazo? ¿Es el más pequeño? No, el más pequeño es el que menos fe tiene, el que se arrastra por el piso con sus propias miserias. Ese es el más pequeño. ¿Ya? Porque las obras de caridad no son solamente materiales. Y al fuego eterno del infierno, o sea, las cabras, porque tuve hambre y no me diste de comer, enfermo no me visitaste, preso no me socorriste, desnudo no me visitaste. Señor, cuando te vimos y cuando no lo hicieron. O sea, la llave que abre las puertas del cielo se llama prójimo. Y puede que a usted se la abra la conversión de un homosexual, para que le quede el ojo bien donde es. En sus últimos instantes. Y para que no seamos tan fariseos, recordemos el momento en que el Señor llega invitado a la casa del fariseo y llega una prostituta, se abalanza a los pies de él, se los enjuga con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos, y el fariseo y todos los que están ahí presentes tenían los ojos abiertos, ¿no? Las luces altas, porque Señor, ¿no sabes quién te lavó los pies? ¿Quién es esa mujer? Claro que sí sabía. Entonces, ya que somos tan prolijos a decir que somos fieles a la tradición, conservar los preceptos y todas estas cosas, y a defender la fe. La fe que tenemos que defender es la nuestra. La fe no necesita ser defendida, pero nuestra fe y ayudar a la fe de los débiles, esa es la que necesita ser defendida, es la nuestra, lo que nosotros sentimos. O somos veletas que vamos a girar de un lado para otro de acuerdo a lo que, ¿no? Mañana llega, aterriza un ovni,
Y dicen, se baja un marciano y dice, Dios no existe. ¡Ay! Dios no existe y nosotros engañados toda la vida. Hay que pensar en eso. Jorgito, nos das tu conclusión, porque yo creo que ya estamos en tiempo, ¿sí o no, Nacho? Sí, señor, ya estamos en tiempo. Estamos en el final de los tiempos ya. Sí. Sí, pues mi conclusión es de que eso de la misericordia de Dios se extiende a todas las naciones, lenguas y religiones, se extiende a todos. No, respondiendo a lo que nos comentas, es un Dios de todos, es un Dios que no escatima, ¿cómo se dice? Esfuerzos ni situaciones que nos acerquemos a Él. Claro que quien hace condiciones y situaciones, ahí aplica lo que menciona Álvaro. Si no lo conociste, si fuiste a lo mejor de una religión que a lo mejor no conocía nada de Dios, entonces, ¿qué hiciste por tu prójimo? ¿Cómo lo trataste? ¿Qué es lo que tú hiciste por él? Que vendrían siendo las normas máximas básicas de la convivencia humana. Ser condescendientes con los demás, ser empáticos, ayudar a nuestro prójimo. Eso es una condición más que cristiana, universal, de apoyo y convivencia como una especie que somos como especie humana, hablando desde la biología. Entonces, entonces esto, más que como un enfoque cristiano, como un enfoque globalista, Jesucristo viene a puntualizar que los seres humanos somos movidos más que por la costumbre, la economía o el interés, estamos movidos por el amor como seres humanos. Entonces esto trasciende las fronteras de cualquier religión, país, costumbres. Y el Papa, al hablar de las religiones, nos está hablando de la intención de Dios en cada corazón humano, sin importar credo, lengua, raza, color. Y decirnos que Dios está más cerca de lo que creemos, siempre y cuando lo dejemos que nos toque el corazón y que nos acerquemos a Él, así de simple. Que nos dejemos llevar y tocar por su amor y que nos acerquemos a Él. Así de sencillo. Sí. Muy bien. Entonces, como conclusión, ya conclusión cerrada, quiero leer un pedacito del final de la intervención del Papa con los sacerdotes de la curia. Al final dice, hablando sobre la misericordia, ha recalcado que una iglesia pura para los puros es solo la repetición de la herejía cátara. Si no fuera así, el Evangelio y la Biblia en general no nos hubieran narrado los límites, los defectos de muchos de aquellos que hoy nosotros reconocemos como santos. Y añadió, también ha hecho hincapié en el perdón, que significa conceder siempre una oportunidad, es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Dios hace así con cada uno de nosotros, nos perdona siempre, vuelve a ponernos siempre en pie y nos da aún otra oportunidad. Entre nosotros debe ser así. Toda guerra para que se extinga necesita del perdón. De lo contrario, la justicia se convierte en venganza. Esto quiere decir también que primero que todo no somos jueces, ni tampoco tenemos un catolicómetro, un cristianocómetro, una cosa así, una especie de termómetro con el cual medimos la temperatura espiritual de los demás. Sí, no lo tenemos. No tenemos la capacidad de leer el fondo del corazón de la otra persona, lo que hay allá adentro escondido, las causas y las consecuencias de lo que es su vida y los resultados y los reflejos de lo que es, quién lo llevó allá. La humanidad tiene mucho de culpa, esa humanidad heterosexual que se ufana tanto de su condición, ¿no? Tiene mucho de culpa de lo que sucede hoy en día con la juventud.
porque el homosexualismo lo han convertido en una moda y de eso se están lucrando viejos gordos millonarios. Además de ser un programa de vientres vacíos como control natal. Hay muchos temas alrededor de esto, ¿ya? Pero la persona es la que importa, no el contexto de las ideologías y toda la inmundicia y avaricia del mundo, sino la persona. Mirar el fondo del corazón de cada persona es lo que es importante. Y si nosotros, que no somos santos, ¿no? Que todos, cada uno carga un tapadito por ahí, queremos ser vistos con amor y con misericordia por Dios, entonces recordemos lo que acabamos de la alegoría que acabamos de hacer sobre el Evangelio de San Mateo del capítulo 25 en adelante. Es el prójimo el que abre las llaves de la puerta de los cielos para cada uno de nosotros. Que tengan una buena noche. Siga, Ignacio. Bueno, yo pues agradecerle mucho a Jorge que haya pasado desde México por aquí. Álvaro, como siempre, que punto de mira desde el análisis social y político pues da cabida a que analicemos estos temas que todos son muy interesantes, ¿no? Y creo que también es muy claro que aquí no hay posturas de juicio, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que pretendemos es como mostrar la reflexión, exacto, y mostrar el otro lado del tema, porque es que hay tanta basura por ahí que desvirtúa tanto el mensaje, las cosas, que bueno, siempre está bueno tomarse un minuto y reflexionar y sacar las propias conclusiones, y para eso pues tenemos la fortuna de que el universo de Madcast es una vitrina, ¿no? Y aquí en el espacio de punto de mira pues siempre se analiza todo este contexto social y político. A las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Gigi, gracias por estar ahí. Aquí nos dice ella, es verdad, parece que fuera una moda, solo ver las redes sociales, ver los influencers diciéndose de la comunidad LGBT para tener más likes. Correcto, sí, lo que acaba de decir Álvaro, Gigi. Lo convirtieron en moda y negocio. Así que pues hay que alejarse de eso, porque a la hora de la verdad son cosas más profundas y un poquito más complicadas que simplemente decirlo o que sea un negocio, ¿no? Todo tiene mucho que ver con la construcción desde adentro hacia afuera, con el espíritu. Bueno, yo de estas vainas no sé nada. Yo la verdad soy un cavernícola entre una cueva, vivo de pictogramas y con un hacha. Soy bien vikingo rudimentario en ese sentido, entonces no hablo mucho porque no sé, tengo una percepción, simplemente la percepción la que han dicho Jorge y Álvaro. La verdad yo creo que Dios es un inmenso paquete de amor, ¿no? Pero amor del de verdad, no amor no amor del pendejo, ni amor blandito, no, amor del que cuando el amor es esfuerzo, es progresión, es entrega, sacrificio, es crecer, ¿no? Ese es el verdadero amor, no el amor rosadito pendejo, ¿no? Bueno, en fin, vuelvo y digo, yo no soy más que un tipo entre una cueva, así que no digo más porque la verdad el programa estuvo buenísimo. Muchas gracias, Gigi, un abrazo grandote, muchísimas gracias, Jorge, qué bueno verte, estás más joven, tienes más pelo inclusive. Álvaro, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando el año entrante. Feliz año a todos. Nos estaremos encontrando el año entrante cuando nuevamente vengamos aquí al espacio de punto de mira. Y recuerde, si usted va caminando por la calle, siente que alguien lo observa, siente que alguien está sobre su nuca, que alguien vigila sus pasos, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bye bye.